Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar con una institución de Fedefarma. Es Jesús Gilabert, ha sido director técnico durante muchísimos años en el almacén de Valencia y, como digo, una institución no solo a nivel farmacéutico de dirección técnica, sino mucho más allá de la distribución, pues ha sido uno de los impulsores del programa de formación continuada, no solo en Valencia, sino en toda la comunidad, y recientemente se nos ha jubilado. Así que es un buen momento para hacer repaso con él de su trayectoria en la casa y también la evolución de un sector como es el farmacéutico, que ha ido cambiando mucho y cada vez parece que cambia a un ritmo más acelerado. En los últimos años quizás hemos vivido más cambios que en los últimos 50 anteriores. Así que Jesús, hola, bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros hoy. Hola, buenas tardes. Mira, lo primero es agradecerte tu gran labor durante todos estos años y para quien no te conozca o no sepa cómo empezaste, ¿nos puedes contar cómo fueron tus inicios en Fedefarma? Bueno, mis inicios fueron muy de novato, muy de principio de novato. Empecé atendiendo a los socios que habían, los pocos socios, desarrollaba un poco de labor comercial también. También, ¿no? Sí, porque al principio todavía no había mucha masa social para consultas técnicas y tal, entonces llevaba un poco la dirección técnica y llevaba también un poquito de aspecto comercial. Porque iniciaste tu etapa en Fedefarma directamente como director técnico o pasaste primero por algún otro cargo? No, directamente empecé como director técnico. Lo que sí que es verdad es que al principio me dediqué a estar en la calle y estaba como comercial, captando socios. Sí, de hecho, eso me han contado alguna vez. Captando socios, hasta que ya la cosa se estabilizó y ya éramos más y tal, y ya entraron los comerciales y entonces ya me pasé al interior del almacén a ejercer las funciones de dirección técnica. ¿Porque siempre quisiste estudiar farmacia o cómo surgió? Sí, yo siempre quise estudiar farmacia. Es lo de las reacciones químicas y los pottingers y todo, y la fórmula magistral, eso siempre me ha gustado y me encantaba. ¿Es vocación familiar? ¿Hay más farmacéuticos en tu familia? No hay ninguno. Eres el primero y Soy único. el primero y único, sí. Muy bien. ¿Y pensaste en tener alguna vez farmacia o trabajar en farmacia asistencial? Sí, me hubiera gustado a lo mejor también trabajar en farmacia asistencial y tal, pero bueno, no había posibilidades. Estuve trabajando de sustituto en alguna farmacia al principio, cuando terminé la carrera, me gustaba, pero independizarse en aquellos momentos era muy complicado y económicamente inviable para mí. Bueno, pues en todo caso acabaste en distribución, haciendo unos pinitos como comercial y luego ya a nivel de dirección técnica. Correcto. ¿Cómo has vivido la evolución también de la cooperativa de Fedefarma desde los inicios del almacén hasta ahora, ¿no? Justo en el momento en que te has jubilado ya? Bueno, en principio la evolución ha sido muchísima. Ten en cuenta que nosotros empezamos y todo era manual, y todo era muy simple, muy sencillo, nada complicado y ya te digo, todo manual. Esto fue evolucionando poco a poco a medida que ya fuimos creciendo, se fue aumentando la dotación del almacén y ya empezaron a plantearse el tema de la robotización, que es cuando ya empezamos a tener los primeros robots o dispensadores automáticos. Porque para puntualizar, para quien no lo conozca, ¿fue el almacén de Valencia el primero de Fedefarma en Comunidad Valenciana o había antes el de Castellón? No, era antes el de Castellón. Castellón fue primero. Fue primero, lleva muchos años. De Castellón yo creo que empezó, no recuerdo cuántos años antes, pero ya estaba instalado in situ. De hecho, yo cuando me incorporé a Federación Castellón. No existía todavía el almacén de Valencia, lo estaban construyendo. ¿Qué año fue eso, si te acuerdas? No me acuerdo. No me acuerdo, no sé si fue en el 88 o en el 98, no me acuerdo. No pasa nada, luego lo vamos a puntualizar y lo dejaremos en las notas de la cronología, la dejaremos en las notas de la entrevista. En la biografía está, seguro. Exacto, sí, no te preocupes para nada.
Entonces, aparte de tus funciones como director técnico, yo creo que una de las cosas que más, cuando hemos hablado con otros socios de la cooperativa de aquí de Valencia y demás, era la cantidad de dudas que resolvías y que muchas veces ellos acudían a llamarte o a alguien de tu equipo para precisamente resolver dudas sobre medicamentos, si esto se lo puedo dar, si tal, para poder mantenerte actualizado y poder dar respuesta a estas dudas. Tú también tenías que formarte e investigar muchas cosas, ¿no? ¿Cómo compaginabas eso con tu día a día? Bueno, me costaba mucho esfuerzo y tal, pero te disponía de muchos libros que compraba y de muchas, tanto extranjeros como españoles, ¿no? Es decir, farmacopeas, etcétera, donde ibas leyendo cualquier consulta, pues no lo resolvías enseguida. Dices, oye, pues déjame unos minutos que lo mire, que lo estudie bien y te llamo y te confirmo. Y entonces, bueno, consultabas entonces no había internet, entonces consultábamos todo con los libros, las farmacopeas y con todo. No había aquí Google ni Exacto. nada. Y después ya llamabas a la farmacia y resolvías, o no la resolvías, pero bueno, Bueno, pero al generalmente menos ya se lo habías resolvían. intentado, ¿no? Sí. Supongo que muy agradecidas, ¿no? Entonces las Sí, farmacias... estaban muy agradecidas porque no había ningún sitio donde pudieran llamar que resolvieran dudas que tuvieran y problemas. ¿También a nivel de formulación magistral, por ejemplo? Sí, también, también. Yo había desarrollado ya varios cursos de formulación magistral en el colegio y había estado haciendo formulación magistral en alguna oficina de farmacia, entonces tenía conocimientos para poder echarles un cable e ir viendo. Y después en la misma sede realizábamos cursos de formulación, Eso te iba a decir, sí, con sí. lo cual aprendían ellos y aprendía yo, Claro. aprendíamos todos. Supongo que también traías juntos. a expertos del tema y demás, ¿o los impartíais directamente tú? ¿Cómo No, compaginabais un poco? compaginábamos, pero fundamentalmente traíamos gente experta de fuera, Claro. de Acofarma, del colegio, de la facultad, etcétera. Muy bien. No, porque eso iba a decir que para quienes no lo supieran, la formación en FedePharma surgió, bueno, desde muy en el principio de la cooperativa, que esto sí que tengo desde el inicio en 1928, a los pocos años empezaron a publicar artículos y monográficos sobre algunos temas de actualizaciones que había. Y a lo largo de los años, pues esto se fue volviendo cada vez más habitual, hasta que ya en el 55 creo que data la creación de la sección científica, o sea que la formación y la dirección técnica estaban muy unidas porque querían darle ese valor científico, ¿no? a la profesión y ahí es donde la formación como la que organizabas entraba en juego, Claro. ¿no? Además, en aquellos tiempos la formulación magistral estaba muy potenciada. Claro. Todo el mundo formulaba y de hecho en FEDE se trabajaba mucho en el tema de formulación, se hacían fichas técnicas de fórmulas complicadas con los trucos para poderlas resolver. Claro. Y se editaron unas guías prácticas de formulación magistral que, vamos, Eso estaba súper aquello demandado. era la Biblia, estaba súper demandado, aquello era la Biblia. Claro. Yo recuerdo cuando se las enseñaba a algún farmacéutico y tal, se quedaban con los ojos abiertos, tranquilo, que tendrás la tuya, Que tendrás que la por tuya, ser ¿no? socio tienes derecho a tenerla, no te preocupes. Me lo quitan de las manos casi, ¿no? Pero de hecho, en esa época, más de una farmacia se hizo socia por las guías de formulación magistral que teníamos. Eso teníais ahí un tesoro, ¿no? Era un tesoro, era un tesoro. Y luego también fue surgiendo, a partir de estas dudas que resolvíais, ¿no? De los socios, incluso si había alguna duda que a lo mejor te llegaba varias veces, los directores técnicos empezasteis también a hacer el DT Informa, que eran como unas circulares, ¿no? Sí. Donde esas dudas que habíais tenido las poníais a disposición de todos los socios. De todos. Porque a lo mejor alguien no te había llamado, pero tenía la misma duda, ¿no? Sí, sí. Esto también fue un trabajazo. Esto fue un trabajazo también. Hacíamos el DT Informa, como bien dices, y ahí publicábamos siempre aquellas cosas más consultadas para que la gente lo estuviera a mano, o incluso hacíamos recopilación de cosas de almacén, de consultas, por ejemplo, pues tipos de aparatos de tensión que tenemos, cómo son, cómo se diferencian, cómo no, tal, los que tenemos, manuales, automáticos, semiautomáticos, Claro. o de tal, y todas esas fichas a ellos les servían de muchísimo. Claro, de alguna forma también conectabais, ¿no? Porque si teníais que hablar con el fabricante, con el laboratorio, ¿no? De ese producto, ¿no? En este caso los tensiómetros, ya poníais un poco en común a la industria con vosotros, con la formación y con el socio, pero también entiendo que con las instituciones, colegios de farmacéuticos y demás, por si habían actualizaciones de protocolos de ellos, que también los
los pudieran conocer, ¿no? Los Sí, farmacéuticos. Ha sido un trabajo también, yo te diría, institucional, ¿eh? El tuyo. Has tenido un cargo institucional muy importante. Porque si hablamos de la formación, yo creo que es imposible no hablar del programa de formación continuada, nuestro PFC, nuestro querido PFC, y aquí creo que también tuviste un papel fundamental en su creación y en su impulso. Sí, desde un principio se me asignó la responsabilidad del programa de formación, junto con una pequeña comisión que estaba formado por los vocales de Valencia y Castellón, y 3 o 4 farmacéuticos más inquietos y con ideas y con inquietudes. Y entonces ahí nos reuníamos, debatíamos los temas que podíamos proponer, buscábamos profesorado y debatíamos unos y otros, y así conseguíamos sacar el curso adelante. Muy bien, porque inicialmente se hacía, si no me equivoco, solo en Cataluña y luego empezamos a hacerlo también aquí en... Exacto. Muy bien. Exacto. Una vez llegamos al almacén a desarrollarlo aquí, se hizo la sala, y una vez se hizo la sala ya empezamos a hacer el programa de formación, que en un principio además se hizo abierto para todos los farmacéuticos, fueran socios o no. ¿Ah, sí? ¿Podían? Sí, Ostras. se hizo abierto para que la gente conociera el programa de formación, que entonces se llamaba programa de formación permanente, no continuada, es permanente. O sea, no era el mismo nombre, ¿eh? No, era FP, programa PFP, programa de formación permanente. ¿Vale? Y entonces, de hecho, en aquella época, en aquellos primeros años, venía muchísima gente que no era socia y tal, y que por conocer y ver el programa también le ocurría como con las carpetas de formulación, se hacían socios para poder asistir al programa de formación. Muy bien. Y en ese momento en el que ya tenéis incluso un programa independiente, ¿no? en esta zona, que el profesorado también entiendo que de aquí, ¿no? Cada vez se potenciaba más. Y muchas veces, bueno, te lo digo por experiencia propia, no es nada fácil encontrar con el experto del tema adecuado. Entonces, ¿cómo lo hacías para encontrar a los mejores expertos en cada campo? Con la comisión esta que te digo que estábamos, pues siempre salía uno, oye, a mí, no sé, he visto, no sé qué, una publicación o lo vi, un tal fulanito de tal, que es un tío muy bueno y tal. Yo hablaré con no sé quién del laboratorio, que los llevan a congresos, y como los llevan a congresos los conocen, nos hablan de puente y de conexión. Entonces muchas veces utilizábamos a los visitadores médicos o farmacéuticos que nos conectaban y les hablaban de nosotros, porque si no le hablaban de nosotros, llegabas allí a buscar un catedrático o un primera fila, una primera espada, y te decía, ¿vosotros quién sois? Claro, ¿y por qué en farmacia, no? Si yo soy a lo mejor médico. Al principio me acuerdo que costaba mucho decirle que iban a dar una conferencia por la noche en un almacén, en un polígono. Decían, esto se hacían cuadros. Véndemelo mejor, se hacían cuadros, había que venderlo muy bien vendido para que vinieran. Pero venía mucha gente, además. Venía mucha gente, O sea, es que debían alucinar cuando llegaban y veían la sala con ahí 300 personas. Claro, que todo el mundo decía esto, ni en el colegio de médicos ni en ningún sitio conseguimos esta cantidad de gente. Y aquí en Federación, ¿cómo lo conseguís? Y bueno, pues hay poder de convocatoria, es algo novedoso, se hace muy bien. No hay nada por ahí donde la gente pueda acudir a hacer formación, y aquí es una formación muy dinámica, muy abierta, muy cómoda, y es a las 9 de la noche cuando cierran las farmacias, pueden acudir tranquilamente. Entonces todo eso eran hándicaps que conseguimos que vinieran. ¿Y siempre se hizo de noche? Siempre se hizo a las 9 de la noche. O sea que la cena de después de la formación siempre estuvo. Siempre estuvo. Gran momento, ¿no? También de compartir. Muy importante. También la gente lo valoraba muchísimo también, el tema. Porque al final es un encuentro donde muchos profesionales pueden hablar entre ellos, ¿no? Y descubres que a lo mejor pues también al otro tiene alguna duda similar a la tuya, ¿no? Exacto, porque les servía también, ten en cuenta que servía también para encontrarse compañeros que habían estudiado juntos y a lo mejor desde que habían terminado la carrera no se habían vuelto a ver. Y se veían ahí. Y se veían ahí, y charlaban, y aprovechaban, era como un tema, estaban esperando la próxima sesión ya para poderse volver a encontrar y tal. Claro. Era un tema que la gente lo valoraba muchísimo. Y no solo era un valor emocional, ¿no? Y además de útil, ¿no? Porque se formaban y tal, sino que también llegó un punto que entiendo que os planteáis
presentar el proyecto de estos programas a nivel de instituciones, ¿no? Para tener un aval aún más profesional, ¿no? Sí, lo que hicimos fue que en vista del éxito que tenía y tal, digo, vamos a buscar el mayor reconocimiento que podamos dar para el esfuerzo que hace la gente viniendo a estas horas de la noche a Claro. formarse y tal. Y entonces cuando empezamos a negociar y hablarlo con la Facultad de Farmacia. Entonces pudimos hablarlo con ellos, y con el decanato, empezamos a verlo, ellos lo vieron, que ya lo habíamos presentado, lo conocían, y entonces nos avalaron el curso para poderlo presentar como curso de posgrado. Y es cuando se introdujo en la universidad nos lo aprobó como curso de posgrado. Incluso el primero nos lo aprobaron una vez, estábamos a mitad. Entonces, también son muchas reuniones. Para que salieran suficientes horas y materia, entonces los ciclos eran de 3 años. Entonces, el que hacía los 3 años tenía y conseguía pasar todas las pruebas y los test y tal, pues conseguía el título de diploma de posgrado de la universidad. Inicialmente, cuando se acababa este ciclo de 3 años o cuando ya luego fue de menos, entiendo que se celebraba, ¿no?, el fin del curso con el acto de la clausura o la cloenda, como dicen ahí en Cataluña, ¿no? Sí, se celebraba una clausura fuera de federación y buscábamos algún ponente pues mega top que pudiéramos encontrar. Y bueno, la verdad es que después invitábamos a las autoridades, tanto sanitarias como universitarias. Incluso algunas políticas, ¿no? Han venido gente importante a estos actos. Sí, han venido consellers y incluso el presidente de la Generalitat, Camps, estuvo con nosotros. O sea que sí que tuvo aceptación. Bueno, eran y son, ¿no? Pero en su inicio eran solamente del programa de formación continuada estos actos y la verdad es que también el poder de convocatoria era increíble. El poder de convocatoria era increíble, era muy grande. Era una fiesta de final de curso y con una conferencia súper top, ¿no? Muy bien. No, son al final un montón de momentos, ¿no? y de cosas relacionadas con la formación y con la farmacia que creo que son especialmente bonitas, ¿no? Al final son recuerdos chulos, ¿no? Luego ves las fotos y todo y dices, ostras, que un montón de gente éramos aquí. Muy bien. Y a nivel de lo que ha sido tu trayectoria en la casa, no solo a nivel de formación, sino de dirección técnica, ¿destacarías algún recuerdo así que dices, esto no se me va a olvidar, me lo llevo seguro? Bueno, me llevo el cariño que siempre he tenido con los compañeros, con la resolución de las preguntas y de las encuestas y de todas las cuestiones técnicas que resolvíamos y que la gente quedaba muy agradecida, muy agradecida. Y por ello, hombre, un poco, no es que me idolatraran, pero estaban muy agradecidos a las respuestas y a las resoluciones que les ayudaba yo a conseguir. Claro, y también con la formación y que resolviendo cualquier cosa técnica del almacén, cualquier problema y demás, ¿no? Porque pasan tantas cosas, ¿no?, en un almacén. Pasa mucho. Pues sí. Y también es verdad que justamente todo lo que ha pasado ahora recientemente, ¿no?, en Valencia con la Dana y demás, ¿no?, hace que tristemente pues abandones, ¿no?, la cooperativa en un momento en el que pues no, supongo que no es el que pensabas nunca, ¿no? No, nunca pensé que me abandonaría Federación de esta forma. O sea, yo cuando entré, al principio se estaba construyendo y las calles eran de barro y de fango. Y me he ido prácticamente con el fango, igual que al principio. Y eso es muy duro y duele mucho, la verdad, ver cómo ha quedado todo y que jamás en la vida me lo hubiera podido imaginar. Sí, no, total. Es un ejemplo más de cómo la solidaridad también, ¿no?, y el compañerismo profesional en estos momentos es clave y una vez más que los farmacéuticos son esenciales, ¿no?, para poder salir adelante, ¿no?, de estas situaciones. La verdad es que han demostrado una vez más una profesionalidad ejemplar. Sí, muy ejemplar. Y para finalizar y no quedarnos solo con las cosas malas, ¿no?, y por desgracia, ¿no?, lo sucedido, me gustaría también que te imaginaras un poco más a futuro, ¿no?, ya sin la responsabilidad de tener que llevarlo a tus espaldas, ni mucho menos, pero de
qué esperas, ¿no?, de la profesión farmacéutica, o qué te gustaría que fuera en los próximos años, y cómo la formación puede acompañar a ello. Bueno, Tú haz la carta a los Reyes. Bueno, yo creo que en los próximos años esto que ha ocurrido, por desgracia, de la Dana ha unido mucho a los farmacéuticos y ha habido mucha solidaridad entre ellos. Entonces yo creo que sería muy importante de cara al futuro que hubiera mucha solidaridad entre los farmacéuticos, mucho apoyo entre ellos, y que esto hay que pensar que la formación les va a ayudar mucho, porque es como tú comentabas antes, esto cambia a una velocidad increíble, la ciencia y la tecnología. Entonces o estás al día o te arrasan y te barren. Entonces es muy importante, yo creo que cada vez más, antes era importante, pero yo creo que ahora es imprescindible, porque es fundamental estar al día y que no te arrolle la tecnología y la nueva ciencia. Totalmente, has hecho tecnología, ¿no? Que quizás hace unos años a lo mejor pensábamos solo en ciencia, en salud, en atención farmacéutica, en farmacología, y ahora la tecnología pues está al orden también de una competencia más que el farmacéutico debe dominar. Y bueno, míranos, estamos hablando en persona, pero al final lo grabamos para que luego se pueda ver en podcast, en vídeo y tal, y que cualquier otra persona que quiera ver o escucharte pues lo pueda hacer. Y bueno, nos quedamos con estas partes positivas, ¿no?, de estos cambios. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí hoy conmigo. Nada, gracias a vosotros. Y por tu labor todos estos años. Y nada, te seguiremos invitando a todos los cursos que hagamos en Federación, ahora y siempre que quieras. Y yo gustosamente acudiré a la llamada de Fede siempre. ¿Vale? Pues muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Y nada, gracias, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.